¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor. Bueno, aquí nuevamente presentes en un nuevo estudio bíblico. Esta vez conociendo más de la palabra de Dios, ¿no? Y un tema muy importante para la iglesia, para la vida cristiana, hermanos. Es un tema fundamental, ¿no? A veces nos hemos preguntado nosotros, ¿no? Que seguidores de Cristo, si realmente estamos bautizados, si hemos tomado el bautizo en agua o el bautizo en el Espíritu. Hermanos, entonces, para despejar toda duda, tal vez alguna incertidumbre que tengas, hermanos, sobre el conocimiento del bautismo, entonces, hermanos, hemos preparado este estudio bíblico. ¿Para qué, hermanos? Para conocer más de la palabra de Dios. Bueno, antes, brevemente, haremos una oración encomendándonos al Todopoderoso que nos dé ese conocimiento, ese entendimiento. ¿Para qué? Para recibir la palabra eficaz. Bueno, Señor Todopoderoso, aquí nuevamente frente a los amigos, a los seguidores de Cristo, a nuestros hermanos en Cristo, frente a ellos, Señor, te pido en este día que nos des el entendimiento y la sabiduría y el poder llegar a la verdad que tú, Señor, nos das mediante tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad de hacer conocer tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entrando al tema, hermanos, hemos escogido este tema porque nos parece muy fundamental para la iglesia. Saber este tema sobre el bautizo, o sea, cuántos bautizos hay generalmente, ¿no? Hermanos, para eso, hermanos, hemos titulado el bautismo en general, el bautismo. ¿Qué quiere decir bautismo, hermano? Vamos a empezar por este título que hemos puesto aquí en nuestra pizarra, que es el bautismo. El bautismo, hermanos, en términos generales, en terminologías, significa, hermanos, verter agua, o en otras palabras más sencillas, hermanos, significa lavar o purificar. Tal vez podríamos decirlo también, o mojar con agua. Verter significa lavar y purificar, hermanos, para que se entienda, hermanos. Entonces, sabiendo qué es el bautismo, es una purificación, es lavar, ¿no, hermanos? Lavar con agua. Entonces empezamos, hermanos, hemos querido tal vez explicarles a grandes rasgos, hemos querido tener, digamos, estos tres bautizos, ¿no? Uno, generalmente uno lo ha hecho o no los han hecho, hermanos, en otras palabras, no los han hecho uno al nacer. Generalmente, en la mayoría de los casos es al nacer. Nuestros padres nos bautizan, ¿no? Nos bautizan con el bautizo que simplemente es una agua bendita en el cual la persona nos bautiza estando niños, ¿no, hermanos? Y a veces nos preguntamos, ¿no? Yo me hacía esta pregunta para hacer este estudio, no encontraba sustento bíblico, ¿no? Para el bautizo común, que lo hacemos sin conocer la palabra, tal vez por tradición, hermano, lo han realizado nuestros padres, nos han bautizado, hasta yo, hermanos, he incurrido en esto. Cuando yo no conocía la palabra de Dios, a mis hijos los he bautizado, los he hecho bautizar, como lo han hecho mis padres. También mis padres, sus abuelos lo han hecho. Entonces, de generación en generación, esta tradición se ha arrastrado, hermanos. O sea, nos han hecho bautizar según la tradición, por desconocimiento de la palabra también, hermanos. También, hermano, por costumbre. O sea, la costumbre ha seguido de generación en generación. Tal vez, hermano, también el objetivo, ¿no? De nuestros padres o el objetivo de mi persona era, digamos, darle una identidad religiosa, hermano. Sabemos que la religiosidad, digamos, es una costumbre, es una tradición, es algo que lo haces por hacer, hermano, sin saber, digamos, el sentido profundo que tiene, digamos, la palabra de Dios. Entonces, hermano, el objetivo tal vez era darnos una identidad religiosa, ¿no? El bautizo en lo comúnmente, hermanos, es simplemente mojar con agua la cabeza, ¿no? Y nos dicen que es agua bendita y nos mojan, como lo hemos ilustrado aquí en el dibujo. Por ejemplo, hay una madre que está con su hijo, ¿no? Tal vez está
envuelto su hijo y va, es un recién nacido, y el objetivo de la madre es darle identidad religiosa. El bautizo es simplemente mojarle la cabeza con agua bendita, es lo que tradicionalmente se hace, es lo común. Tal vez se diría, ¿no?, el bautizo en el mundo, tal vez el bautizo, digamos, lo más conocido se diría, ¿no? Hermano, no vamos a entrar en detalle, digamos, sobre quién hace el bautismo, todo eso. Lo importante, hermano, que nosotros sepamos, ¿no? Que hemos sido, mire, la mayoría de las personas hemos sido bautizadas al principio con este tipo de bautismo común, que lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y también yo, mire, les he comentado hace rato que yo también lo he hecho, hermano. Pero por desconocimiento de la palabra, hermano, tal vez por costumbre, también hemos hecho, hermano, y admitimos esa transgresión que hemos hecho, tal vez, hermanos. Entonces, ahora pasamos, hermanos, al bautizo en agua. Lo hemos dividido en tres bautizos, que es el bautizo común, que lo hemos hecho al nacer, y el bautizo en agua, y luego posteriormente es el bautizo en el Espíritu, que es donde queremos llegar, es lo más importante, digamos, de este estudio bíblico, hermanos. También no dejando, digamos, de realizar también el bautizo en agua, que también es algo importante, es algo primero, es algo, digamos, que llega a tu voluntad en querer, digamos, bautizarse, en pertenecer, digamos, ¿no?, a la ciudad celestial, se diría en otras palabras, hermano. Entonces, hermanos, para esto vamos al sustento bíblico que está en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno. O sea, aquí está hablando Juan el Bautista, ¿no? Él es el que, digamos, ha dado las primicias del bautizo, ¿no? Él ha sido la primera persona, tal vez, que de la antigüedad que ha realizado este bautismo. Y él decía, ¿no? Él decía que yo no soy digno de llevar el más, dice, yo no soy digno, el más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿No ve? Aquí ya está anunciando Juan del Bautismo que él no es digno de llevar el calzado de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras dice: porque el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice. O sea, él ya estaba abriendo, digamos, el camino, se diría, hermanos, para que venga algo más grande, que es nuestro Señor Jesucristo, que él sí nos bautizaría en el Espíritu. Entonces, a eso se refiere Juan el Bautista cuando bautizaba en agua. Hermanos, tal vez este bautizo en agua, no, algunas personas no lo tomen tan importante, pero sí, hermano, para la vida cristiana es algo importante, porque es la voluntad que tú tienes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primicia, tal vez diríamos, o bien la primera voluntad que tú tienes de pertenecer, ¿no?, al cristianismo, ser seguidor de Cristo, hermano. Es la primera voluntad, ¿no, hermanos? También en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 25, nos habla de esto. Nos dice: y le preguntaron y le dijeron, o sea, los fariseos, los escribas de ese tiempo les decían: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? O sea, ¿por qué estás bautizando? Le dicen, ¿no? Ni Elías, ni profeta. O sea, no era ninguno de los tres, no era ni Jesucristo, ni Elías, ni profeta. O sea, los escribas, la gente de ese entonces, los fariseos le cuestionaban, ¿no?, a Juan el Bautista: ¿por qué bautizas, no? Y Juan les responde y dice, ¿no?, diciendo: yo bautizo en agua, dice. Él ha venido a bautizar en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de vosotros, dice, ¿no? Y en el libro de Hechos también, hermanos, ahí nos habla. Hay, por ejemplo, hermano, habla de Felipe, que era el apóstol.
de nuestro Señor Jesucristo, en el cual él predicaba la palabra de Dios, ¿no? Y en una oportunidad, por ejemplo, yendo por el camino, Felipe, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, hermanos, Felipe era una persona que predicaba el evangelio, que predicaba la palabra de Dios. Entonces, en una de esas lugares se encuentra un eunuco. Eunuco, ¿qué quiere decir, hermano? Eunuco, en otras palabras, quiere decir un circuncidado, ¿no? Un circuncidado, una persona que era circuncidada de prepucio. Entonces, hermano, esas personas se llamaban eunucos. Entonces, hermanos, siempre anda Felipe andaba, ¿no? Transmitiendo el evangelio a toda esa ciudad. Entonces, en esa oportunidad se encuentra con el eunuco y le da a conocer el evangelio, la palabra de Dios. Y en esas el eunuco ve un río, y en el cual le dice: ¿qué impide que sea bautizado? Y al apóstol Felipe le responde: ¿tienes dispuesto el corazón? Le dice: sí, le dice, porque yo creo en Jesucristo, dice que Él es nuestro Salvador, todas esas cosas. Le dice, ¿no?, el eunuco. Y entonces, hermanos, el eunuco ha sido bautizado en un río. O sea, aquí nos demuestra la palabra de Dios que el lugar donde pueda ser uno bautizado en el agua, cuando tú estás dispuesto, tu corazón está dispuesto a ser bautizado, tienes la voluntad para ser bautizado y recibir a nuestro Señor Jesucristo, lo puedes hacer donde hay una agua. El requisito importante es que sea una agua donde puedas sumergirte todo el cuerpo. Aquí lo graficamos en esta ilustración de este dibujo. Aquí está, por ejemplo, el agua, aquí, y el cuerpo está aquí abajo. O sea, hay que sumergirlo todo el cuerpo, y sumergiéndose todo el cuerpo, entonces sale tal vez hay, hermanos, puede ser, mire, no puede ser, hermanos, sino es que, hermanos, la palabra lo dice, hermano. Cuando nos sumergimos, es un simbolismo de que nosotros estamos lavándonos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y aceptando y tal vez muriendo a ese viejo hombre que tenemos nosotros. Y cuando nosotros salimos del agua, hay un simbolismo que nosotros ya no somos el mismo hombre. Sí, hermano, espiritualmente se puede describir de esa manera, hermano. Entonces hay un simbolismo aquí cuando te sumerges en el agua, hermanos. Entonces a eso se refería. Entonces, hermano, en estos pasajes bíblicos vemos dos situaciones, tal vez hay muchas situaciones. Si nosotros discernimos la palabra de Dios, hay muchos tipos de bautismo, ¿no? Hermanos, pero estos son los que he encontrado yo y me han llamado la atención, que es el bautismo que realizaba Juan, y el bautismo que realizó Felipe, ¿no? El apóstol de nuestro Señor Jesús, ha realizado un bautismo al eunuco. Y ahí nos demuestra, hermanos, que el bautismo no hay un lugar imprescindible, no hay un lugar, digamos, descrito o requisito indispensable. Puede ser en algún lugar. El único requisito indispensable es tener el corazón dispuesto y la voluntad de hacerlo, hermanos. Nada más, hermanos. Entonces, hermanos, pasamos ahora a lo más grande, hermano, a lo que realmente nos confirma, ¿no? Nos confirma que somos bautizados. Y el bautizo más importante, hermano. A veces, hermanos, podemos discernir, tal vez podemos interpretar de diferente manera, ¿no? A veces pensamos, algunas personas dicen que el bautizo en agua no es necesario. ¿Por qué? Porque el bautizo en el Espíritu es más importante, hermanos. O viceversa, hermano. Digamos, no podemos, contrastar o tal vez sacar conclusiones, hermano. No. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en algunos pasajes bíblicos como estos que les he leído, dice, hermano, que es tal vez el primer paso para aceptar, digamos, ¿no?, que somos seguidores de Cristo, para entrar a la presencia del Señor, hermanos. Entonces, aquí lo han hecho. En este lugar les voy a explicar también, hermanos, en el bautizo en el Espíritu, generalmente, hermano, miren,
Esto ha pasado y para eso vamos al sustento bíblico, que es la palabra de Dios. En Hechos, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla, nos dice, pero Juan ciertamente bautizó, nos afirma que Juan ha bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, aquí habla nuestro Señor Jesucristo y dice que Él afirma y dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua. Está afirmando que ha bautizado en agua. Más vosotros seréis bautizados en Espíritu dentro de muchos días. Esto pasa, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, que al tercer día resucitó, bueno, pues estaba él 40 días todavía aquí en la tierra y estaba, digamos, apareciéndoles a los apóstoles, estaba hablándole, tenía la última cena con los apóstoles, ¿no? Entonces, antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, entonces Él dijo estas palabras, que seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Había una promesa del bautizo en el Espíritu Santo y la cual se consumó, hermanos, se consumó, porque en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos, sobre la venida del Espíritu Santo. Nos habla sobre el Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, los israelitas, celebraban esas fiestas. Entonces, cuando el día de Pentecostés, un día de fiesta, ¿no? Estaban todos unánimes, juntos, todos los apóstoles, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo, un rayo, se podría decir tal vez en otras palabras, ¿no? Como un viento recio, cuando hay mucha brisa uno se siente, ¿no? Un viento recio, un viento fuerte, se diría en otras palabras también, hermanos, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, hermanos. O sea, ha llenado todo el viento. Y hermanos, eso era la venida del Espíritu Santo. Porque luego cuando llegó ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo, y sopló a todos, hermanos. En otras palabras, ya no eran las mismas personas. Estaban llenas de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de fuego. También aquí nos menciona en esta parte que hemos leído anteriormente, llenos de fuego. Estaban con encendidos, tal vez interpretándolo de otra manera, encendidos, con ánimos, con vitalidad, con fuerza. Inclusive la palabra de Dios nos dice que hablaban diferentes lenguas que tal vez ellos no han hablado. O sea, eso hacía el Espíritu Santo, llenó de conocimiento inclusive a Pedro y a Juan, hermanos. Recordemos en una de esas, cuando en su primer discurso, por ejemplo, Pedro convirtió más de 3,000 personas. En su discurso estaba lleno del Espíritu Santo y recibieron el bautizo. También podemos ver, las escrituras nos muestran que ellos, inclusive en el templo, había un mendigo, uno que estaba mal del pie, y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos dinero, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y nuestro Señor Jesucristo claramente, ¿no? Él ordenó que en mi nombre sanará en efecto y harán cosas mayores, hermano. Entonces la promesa de nuestro Señor Jesús se cumplió en ese momento. Entonces ahí está la venida del Espíritu Santo, hermanos. Y también en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nos dice: y el que nos confirmará con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí nos confirma que nos ha ungido. También es sinónimo de recibir el Espíritu Santo, hermanos. En el libro de Efesios también nos habla del capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis
sellados. Sellados. Aquí, hermanos, hacemos un paréntesis. Sellados. ¿A qué nos referimos? O sea, habiendo creído, habiendo escuchado la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación nos habla, ¿no? Nos habla varios elementos aquí, o varias palabras que dice, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿A qué se refiere, hermanos, sellados? Sellados, hermano, tal vez lo entendamos, tal vez en palabras más sencillas, fuimos guardados o reservados, hermano. Se acomoda la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque sellados es una persona cuando tú, por ejemplo, en una caja común y corriente de cartón, tú guardas algunas cosas ahí y luego lo cierras, lo sellas para que nadie lo abra, o en un sobre, hermano, cuando tú tienes una carta, algo que entregar. Antiguamente se hacía eso, hermanos, ¿no? Lo sellaban, entonces, para que nadie abra ni lo lean, ¿no? Entonces era algo guardado, algo simbólico, hermano. A eso se refiere sellado, con el espíritu de la promesa. El espíritu, hermanos, es la promesa. Si, digamos, hemos creído, habiendo creído, dicen, ¿no? Oído la palabra de verdad, entonces fuimos sellados o guardados con el espíritu de la promesa. ¿Cuál es el espíritu de la promesa, hermanos? El espíritu de la promesa es la cual nuestro Señor Jesucristo nos promete, ¿no? A su iglesia, que nosotros vamos a ver una promesa que el Señor Jesucristo nos da. Por ejemplo, si el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿no? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Hay varias promesas que nos hace nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere, hermano, con el espíritu de la promesa. Esas promesas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, a los que obedecemos y acatamos, vivimos la palabra de Dios. Entonces hay una promesa inclusive del rapto, hermanos. Lo más importante, este evento que se va a realizar en breve, hermano, porque muchos tienen por tardanza, ¿no? Pero no, hermanos, está muy cerca, hermano, está muy cerca. No podemos entrar en detalles, hermano, porque a nuestro Señor Jesucristo le preguntaban los discípulos cuándo será la venida, inclusive de su venida. No, ni él mismo decía que sabía solamente mi Padre. Entonces, a eso nosotros, la palabra oficial es la ley de leyes, que es las escrituras, hermano. Entonces ahí nos basamos, hermano. Entonces, hermanos, continuando, dice, somos sellados con el Espíritu de promesa. En el versículo 14 nos dice también que es las arras de nuestra herencia. Hermano, tal vez aquí haciendo un paréntesis también. Las arras, hermanos, ¿qué significa las arras? Las arras, hermanos, a nivel jurídico, a nivel ley de contratos, ¿no? O sea, está en el derecho civil, hermanos. En el derecho civil, las cuales las arras es sinónimo, hermanos, de una garantía o de un compromiso, hermanos. Generalmente en los documentos se elabora, digamos, algunas personas, ¿no? En acuerdo de partes, ¿no? Ellos entran en un acuerdo entre las partes y dicen, se comprometen, ¿no? Hacen un compromiso, y si, digamos, no cumplen a diferentes cláusulas, hay una sanción económica o sanción pecuniaria, lo que digamos, en el caso sobre qué asunto están, digamos, haciendo compromisos, ¿no? Compromisos escritos. Entonces, a eso se refieren las arras, que es una garantía, hermano, en otras palabras. Entonces, aquí en la palabra nos habla que es las arras de nuestra herencia. O sea, ¿qué nos quiere decir en otras palabras? Que es la garantía de nuestra herencia. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos garantiza la herencia que Él nos ha dejado con el Nuevo Testamento, que es la garantía para que nosotros accedamos a la salvación de nuestras almas, hermano, en otras palabras. A eso se refiere que es las arras de nuestra herencia. La herencia ¿cuál es nuestra herencia? Habitar
habitar, ¿no?, en la ciudad celestial, hermanos. Entonces, hasta la redención, claramente, hasta la redención, hasta que seamos quitados, ¿no? Hasta que sea quitada la iglesia, en otras palabras, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, con este tema que es muy importante, hermano, es el bautizo en el Espíritu, hermanos. A veces nos hacemos esta pregunta, hermanos. ¿Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hermanos? Esa es la pregunta. Es la pregunta, hermanos, que nosotros tenemos que respondernos. Cada uno de nosotros, amigo, tú que me ves, hermano en Cristo, tú tienes que responderte esa pregunta, hermano. Yo te he dado las pautas. Si todos hemos tenido este bautizo, el bautizo común, lo hemos hecho por tradición, por costumbre, sin conocimiento inclusive, hermano, cuando éramos bebés recién nacidos, lo hemos hecho, hasta yo lo he hecho a mis hijos. Entonces, hermano, esto todos lo hemos hecho, pero el bautizo en agua, hermanos, también tal vez algunas personas ya se han bautizado, hermano, como simbolismo, como disponer nuestro corazón para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído su palabra. Entonces lo hemos hecho. Pero, hermanos, ahora no vamos a decir que este bautizo en agua no es importante. Hermanos, todo es importante. El bautizo en agua es algo que es voluntarioso, es algo que tú decides, hermano. Decides, ¿no? Abres tu corazón y quieres hacerlo, hermano. Y es la primera voluntad que te nace de ti. Y luego, posteriormente, hermanos, el bautizo en el Espíritu se va a dar, hermanos. Y cuando se dé este bautizo en el Espíritu, como en Pentecostés, como hemos explicado, hermano, entonces este bautizo se ha dado. La promesa de nuestro Señor Jesucristo al ascender, cuando se ha ido al cielo, hermano, en otras palabras, Él ha prometido a sus seguidores, ha dicho, no, en breve, en pocos días, tendrán el bautizo del Espíritu Santo. Y lo han tenido en el día de Pentecostés, hermano. Esa promesa ha sido cumplida de nuestro Señor Jesucristo a sus seguidores de ese entonces, que eran los discípulos, todas las personas que en Él creían, hermano. Entonces, hermano, a no dudarlo, esta promesa se cumple, hermano. Solamente tú tienes que buscarlo, hermano. Tú que me escuchas, hermano. Tú que, amigo, que tú recién estás haciendo a la iglesia, hermano. Tal vez te has conformado con este bautizo que es en el agua. No, hermano, no tienes que conformarte con el bautizo en agua. Eso, hermanos, es una voluntad primera, hermanos, como quiero explicarles. Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos bautizados en el Espíritu, hermano, en el Espíritu. Nosotros en algunos estudios bíblicos anteriormente hemos dicho, hermano, que nosotros estamos de 3 elementos. Uno es el cuerpo, el alma, el espíritu. El espíritu todos lo tenemos, pero el Espíritu Santo, hermano, en el cual Dios mora en tu espíritu, a esto tenemos que llegar, hermano. A este bautizo es el objetivo, hermanos. Porque sin este bautismo, hermano, no vamos a poder luchar con nuestra alma y nuestra carne, hermano. Porque ellos, entes espirituales, hermano, que no quieren, hermano, que seamos bautizados en el Espíritu, hermano, ponen una barrera, una brecha para que nosotros no seamos bautizados. Y ahí estamos años y años, hermano, en la religiosidad, en la costumbre, en ir a la iglesia, sentirse cómodos por miedo o por costumbre, hermanos. Pero no, nuestro Señor Jesucristo, Él desea que nosotros seamos bautizados, como Él dijo. Aquí Él mismo habla y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Entonces, hermano, eso prometió a la iglesia primitiva, a sus discípulos, a los seguidores, y lo cumplió, hermanos, en Pentecostés, en una fiesta, hermanos. Entonces, hermano, lo que quiero dar el mensaje principal de este estudio, hermanos, que nosotros sí o sí busquemos el bautizo en el Espíritu. Eso es lo más importante, hermano. No también descuidándonos del bautizo en agua. Es una voluntad primera.
es una voluntad. Ahora, hermanos, en Pentecostés tal vez ha pasado al revés. No se han bautizado en el agua, pero sí en el Espíritu. Luego, hermanos, las Escrituras claramente, si ustedes se escudriñan, hermano, en Hechos de los Apóstoles, ahí nos indica, hermano, que algunas personas han sido bautizadas primeramente el Espíritu, luego el agua, o viceversa, hermano. O sea, no interesa el factor. Si tú, hermanito, que recién estás asistiendo a una congregación, hermano, y tú te han dicho que va a haber bautizo, anda, ve, hermano, porque es la voluntad primera, ir a bautizarse, aceptar, disponer tu corazón para el bautizo en agua, como lo han hecho, hermano, como Felipe lo hizo con el eunuco, hermano. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, hermanos, hoy día el mensaje principal de este estudio bíblico, que si tú, hermano, analízate tú, si has sido bautizado con el Espíritu Santo, hermano. Si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, porque ya llegaste, hermano. Con el Espíritu Santo somos más que vencedores. ¿Por qué les digo eso? Pues si somos más que vencedores, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros, nuestra voluntad, nuestra carne, los deseos de la carne, el alma, hermano, va a estar sometida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hermanos, no va a ser tan dificultoso luchar, ¿no? Luchar en esta carne para no transgredir la palabra de Dios, para no pecar, en otras palabras, hermanos. Entonces, hermanos, es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todo nuestro ser, hermano. Eso es lo más importante, hermano. El mensaje principal es que tú tengas el Espíritu Santo, hermano. Búscalo, hermano. Búscalo en oración. Búscalo en adoración. Búscalo en la palabra de Dios. Búscalo clamando al Señor. Búscalo, hermanos, doblando rodillas. No hay más, hermanos. Tenemos que obtener el Espíritu Santo, hermanos. Eso es el mensaje principal, hermanos. Y yo, hermanos, deseo de todo corazón, hermanos, que tú tengas el bautizo en el Espíritu Santo. Eso es el mayor anhelo, hermano, que tenemos que tener nosotros como seguidores de Cristo. Estar bautizados en el Espíritu, hermanos. Hermanos, con estas palabras, hermano, tal vez muy repetitivas, hermano, pero, hermanos, lo hemos hecho para orientar, hermano, para que se conozca un poquito más de la palabra y este tema tan importante que es el bautizo en el Espíritu, hermanos. Ese es un bautizo, hermanos, tal vez intangible. No lo vemos como el bautizo en el agua o como el bautizo común que lo hemos hecho cuando hemos nacido, hermano. Esto no lo vamos a ver. Es espiritual, hermano. Es algo que tú tienes que discernirlo si lo tienes o no. En anteriores estudios también hemos hablado, hermano, de tal vez medir un parámetro. Tal vez tú lo tienes, el bautizo ya, hermano, y no te has dado cuenta. Tal vez has recibido en alguna ocasión, en alguna vigilia, o en algún ayuno, en algún lugar, hermano. Dios ha morado, ha entrado, ha hecho morada en tu casa, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, hermano. Tú no se das cuenta. ¿Cómo te das cuenta, hermano? Cuando tú no vas por obligación a la iglesia, cuando tú no vas tal vez por complacer a tu familia, o por qué dirán, o por varios factores, hermano. Cuando tú lo haces por amor, cuando tú lo haces porque necesitas ir, no, a la presencia de Dios, cuando quieres estar en la presencia de Dios, ahí son los parámetros que mides tú si de verdad tienes el Espíritu Santo, hermano. Con estas palabras, hermano, me despido, hermano, deseando que tú, hermano, que me ves, amigo, que tú tengas el bautizo en el Espíritu, hermano. Eso es lo más importante que debemos buscar. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es el objetivo de tener el bautizo en el Espíritu Santo? Tener esa ayuda, tener esa fuerza
fuerza para vencer, hermano, para vencer hasta el final, para perseverar en la palabra hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para perseverar hasta el final, hermano. Eso nos va a dar la fuerza, tal vez sería el poder inclusive para la fuerza de voluntad para seguir adelante, hermanos. Eso es el Espíritu Santo, cuando estamos bautizados en el Espíritu, hermanos. Con estas palabras, hermanos, y esperando que Dios nos dé una nueva oportunidad para hacer un nuevo estudio bíblico. Y hermanos, esperando que ustedes lo hayan entendido este tema, hermanos. Me despido, hermanos, no siempre dando la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo nos dé ese regalo que es el Espíritu Santo. Ese regalo que deseemos con todas las ansias ser bautizados en el Espíritu, hermanos. Gracias, hermanos, por escucharme. ¡Gloria a Dios!